Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Este es un ejercicio en donde me están pidiendo el voltaje de la resistencia 3, esta que está aquí, la corriente que pasa por la resistencia 1, la resistencia equivalente, que pues bueno, sería la resistencia de todo el equivalente de todo el circuito, y EIS, que sería la corriente que sale de la fuente. Yo voy a tratar de resolverlo en este mismo orden donde, como me lo están pidiendo. Y pues para resolverlo lo primero que voy a decir es que el voltaje que llega a la resistencia 1 es el mismo voltaje que llega a toda esta serie de R2 y R3, que a la larga es el mismo voltaje de la fuente. Por lo tanto, yo ahí puedo aplicar un divisor de tensión. Siendo así, tendré que decir que el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia 3 dividido entre la resistencia equivalente, pero es el equivalente de lo que está en serie, es decir, estas dos resistencias en serie, R2 más R3. Entonces, ya reemplazando valores, sería 15 voltios multiplicado por 3 kilo ohmios dividido 2 kilo ohmios más 3 kilo ohmios. Para los cálculos tengo aquí mi hojita de Excel, el LibreOffice. Pues voy a hacer los cálculos aquí, que serían multiplicar 15 por 3e a la 3, esa letra E es de notación científica en las hojas de Excel, dividido entre 2e a la 3 más 3e a la 3. Entonces, escrito así, son los 15 voltios multiplicados por los 3 kilo ohmios dividido entre 2 kilo ohmios más 3 kilo ohmios, lo cual da 9 voltios. Siendo así, entonces aquí podremos decir que el voltaje en la resistencia 3 es 9 voltios. Teniendo en cuenta que la resistencia 3 es mayor que la resistencia 2, pues entonces es normal que la resistencia 3 se quede con un poquito más de voltaje que la resistencia 2. Si fuesen iguales, se quedarían con mitad y mitad. La mitad de 15 es 7.5, pero entonces como R3 es mayor, pues se quedará con más voltaje que la resistencia 3. Entonces uno ahí diría, bueno, parece que está bien. Pues por lo menos el resultado es lógico. Lo siguiente es calcular la resistencia en la corriente en la resistencia 1, que es básicamente esta corriente que está aquí. Y como ya está dibujado, ustedes se podrán dar cuenta que la corriente en la resistencia 1, el voltaje que le está llegando es el voltaje de la fuente. Por lo tanto, yo podría utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje, en este caso sería en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente en la resistencia 1 por la resistencia 1. Despejando, tendríamos que decir que IR1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1. En este caso, el voltaje en la resistencia 1 es el mismo voltaje de la fuente. Por lo tanto, esto sería 15 voltios dividido la resistencia 1, que es 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Por lo tanto, y otra vez volvemos a la hojita de Excel, 15 voltios dividido 1e a la 3. Bueno, normalmente hay que 15 voltios dividido 1e a la 3 da como resultado 1.5 por 10 a la menos 2. Lo que voy a hacer es correr la coma un paso hacia la derecha. Si corro la coma un paso hacia la derecha, entonces al exponente debe restarle 1, que sería entonces a la menos 3. Es decir, esto es 15 por 10 a la menos 3 amperios, porque estamos hablando de voltios sobre ohm. Lo mismo que es decir 15 miliamperios por el sufijo de la notación científica.
Con eso ya tengo el voltaje en la corriente en la resistencia 1, que era lo que estábamos allá. Lo otro que me pide es la resistencia equivalente. Entonces, para la resistencia equivalente, primero voy a redibujar el circuito diciendo que la resistencia 1 la dejamos aquí en paralelo, R1, con la fuente, y dibujaremos otra resistencia también en paralelo con R1, y esta resistencia la llamaremos RA, diciendo que RA no es más que R2 en serie con R3. R2 en serie con R3. Teniendo en cuenta que R2 es 2 kilo ohmios y R3 es 3 kilo ohmios, entonces esto es 2 kilo ohmios más 3 kilo ohmios. RA es igual a 5 kilo ohmios. Para eso no hay que usar una calculadora. Por último, este circuito se puede volver a redibujar en otro circuito equivalente, en donde ya solo tendrá una resistencia, y esta la podemos llamar resistencia equivalente, que no es más que el paralelo R1 paralelo RA. Y como son solo resistencias yo puedo decir que eso es R1 multiplicado por RA sobre R1 sumado con RA, lo cual es R1, que es 1 kilo ohmio, multiplicado por RA, que ya vimos que es 5 kilo ohmios, dividido R1, 1 kilo ohmio, más RA, que es 5 kilo ohmios. Yo iba a poner 6. Solo por diversión vamos a hacer ese cálculo aquí en nuestra hojita de Excel. Y aquí en nuestra hojita de Excel tenemos que decir entonces 1e a la 3 multiplicado 5e a la 3 dividido 6e a la 3, porque 1 más 5 pues kilómetros da 6. Esto nos daría, miren que da 833 por 10 a la 2. 833 por 10 a la 2 de hecho, da 8.33 por 10 a la 2. Entonces voy a correr la coma 2 pasos, daría 833.33. Correr la coma 2 pasos es restarle al exponente 1 por cada paso que corrí, como resté, entonces quedaría 833.33 ohmios. Ese es el valor de la resistencia equivalente. Por último, nos están pidiendo la corriente de la fuente, que es la corriente que viene saliendo de aquí, que es la corriente que entrega la fuente. Como de todos modos ya llegué a un circuito equivalente, entonces yo podré decir que esa corriente es esta misma que está entrando a esa resistencia equivalente. Por lo tanto, por ley de Ohm, yo podría decir que la corriente de la fuente va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente, que es la que acabo de calcular. Como ya hemos dicho, el voltaje de la fuente es 15 voltios sobre la resistencia equivalente, que es 833.33 ohmios. Por lo tanto, y como ya tenemos eso en nuestra hojita de Excel, vamos a decir que son 15 voltios dividido el resultado anterior, y eso me da 1.8 por 10 a la menos 2. Vamos a hacer una cosa, vamos a decir, correr la coma, un paso a la izquierda, lo que haría es 18 por 10 a la menos 3. 18 por 10 a la menos 3 amperios, porque estamos hablando de una corriente. Lo que es lo mismo, 18 miliamperios.
Siendo así, queda resuelto el ejercicio con cada uno de los valores. Lo importante es darse cuenta que aquí para calcular el voltaje de la resistencia 3, pues el voltaje de la fuente llega directo a estas dos resistencias, y como están en serie yo puedo usar un divisor de tensión y no perder de vista que la resistencia 1 pues le está llegando, como la resistencia 1 está en paralelo con la fuente, pues le está llegando directo todo el voltaje de la fuente. Por lo tanto, lo mismo sería el voltaje de